¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación, así como también a estudiando contaduría. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. Aquí está enfocado para una persona que ya está ejerciendo, pues obviamente la carrera de contaduría. Probablemente te enfocaste a la auditoría o probablemente contaduría en general. Así es que te voy a dar 10 puntos importantes que debes hacer. Esto podrían preguntarse, ¿aplica para un estudiante? Yo que a lo mejor estoy estudiando la carrera, ya sea en línea o en presencial. Claro que también puede importar el tema y por supuesto lo puedes aplicar, pero está enfocado un poquito a, pues, obviamente, las personas que ya están trabajando en el campo laboral. También puede funcionar para otras carreras, claro que sí, pero bueno, me estoy enfocando a la carrera de contaduría. Empezamos por el primer punto. Yo le puse de la siguiente manera el primer punto. Domina lo básico. Suena un poquito fácil decir, tengo que dominar lo básico para saber trabajar en el área de la contaduría. Pues suena un poco ridículo, pero sí, hay que manejar lo básico. Y la pregunta sería, ¿qué es lo básico en la carrera de contaduría? Todo, digamos, todo contador, todo auditor, por lo menos, por muy mal que te fue en la carrera de contaduría, tienes que saber, por lo menos, saber cargar, abonar, sacar saldos de la balanza de comprobación. Debes de saber también, mínimo, hacer conciliaciones bancarias, esos son muy importantes. Realizar pólizas, tanto de ingreso, de egreso, de diario, registrarlas obviamente y pues comprender cómo se hace. Saber las cuentas de activo, pasivo, capital, estado de resultados, hacer estado de resultados, ya sea método analítico, método perpetuo y tarjetas de almacén, PEPs, WEBs y costos promedios. Esto es literal, podríamos decir, básico. Eso sí, te lo recomiendo que debes de saber, incluir Excel, por lo menos a nivel usuario. Eso por lo menos tienes que dominarlo sí o sí. Aunque tú digas, es que yo estoy en el área de nóminas, es que yo estoy en el área de costos, yo estoy en el área administrativa. De todas formas, es como lo básico. Esto sí se lo recomiendo aun cuando tú ya estés en el campo laboral. Ahora, si eres estudiante, pues obviamente tienes que entender prácticamente lo que importa, ahora sí que prácticamente de toda la carrera, son los temas que te acabo de decir, porque esto sí o sí es casi esencial que una persona pues lo sepa. Claro, que esté estudiando contaduría. Punto número 2. Punto número 2. Documenta todo. Sí, cuando ya estés trabajando en el campo laboral, todo lo que hagas, hasta lo más sencillo, hay que documentarlo. La pregunta que se pueden hacer es, bueno, ¿cómo lo voy a documentar? Si es necesario imprimir contratos, obviamente facturas, recibos, balanzas de comprobación, todo, aunque tú manejes lo electrónico, preferentemente documenta todo. Documenta todo para cualquier situación, problema, aclaración, duda, tanto en el área en el que estás trabajando, ya sea con tu supervisor, gerente, o si tú eres el responsable ante un cliente, proveedor o la misma autoridad, es decir, el gobierno. Entonces, hay que documentar todo. Número 3. Cumple fechas fiscales sí o sí. Esto obviamente va enfocado para las personas que están más en el área fiscal. Pero aunque tú no estés en el área fiscal, las fechas son importantes en esta carrera. Aquí las fechas sí importan, importan los plazos. Entonces, si estás enfocado mucho al área fiscal, recuerda, hay que pagar lo que hay que pagar cada mes, cada bimestre, pagos provisionales, IVA, impuestos, declaraciones. Aquí pues depende a qué te estás dedicando o a quién le llevas la contaduría, pues es como vas a tener fechas y plazos. No todos aplican.
Te recomiendo entonces para que estés atento a las fechas. Recuerda, no se te puede ir ninguna fecha en cuestiones fiscales, porque si se te va la fecha en cuestiones fiscales, va a pasar desde multas, sanciones o que la autoridad interprete que tú no quieres llevar o no quieres presentar pues tus impuestos como se debe y puede traerte problemas, tanto económicos e incluso hasta legales. Para que no se te olvide las fechas, hay que hacer calendarios sí o sí en la pared. Si traes obviamente tu tecnología, pues obviamente una documentación que te avise facturas, tal fecha tengo que presentar, tal declaración. Usa Alexa si tú quieres, puedes decirle, Alexa, agenda tal cita. Y ya la Alexa agendará la cita y la hora. O recuérdame, Alexa, recuérdame pagar las declaraciones de mis clientes, de personas físicas. Alexa, ¿sabes qué? Tal fecha pagos de provisiones del IVA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces las fechas son importantes y hay que agendarlas. O simplemente un calendario físico y tal vez lo recomendable es al inicio del mes, cada mes que inicia, fecha de todo. Entonces eso sí es importante. Número 4, revisa 2 veces antes de entregar. En la vida real hay que revisar todo de nuevo. Ya aquí no importa en qué área estés. ¿Por qué? Porque no podemos equivocarnos, aunque obviamente va a pasar. Cuando uno ya está trabajando en el área laboral, llámese cualquier empresa en la que trabajas y lo que hagas, un error, desde un número, una fecha, una letra, el nombre de una persona, te puede traer consecuencias primeramente en tu trabajo. ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, de que te llame la atención tu supervisor, el responsable del área, y pues te diga, ¿sabes qué? Ya no lo hagas, por favor, te equivocaste en una cifra, en una cantidad, etcétera. Eso es lo más como terrible, digamos, mínimo. Pero si esta información pasa a lo mejor al proveedor, al cliente, al banco, a la autoridad, pues trae consecuencias legales como lo había comentado. O incluso pues pagar, ¿no? Y al final, pues, ¿a quién creen que le van a cobrar? Pues a ti, ¿no? Algún ejemplo de esto, y les voy a platicar rápidamente algo que sucedió. Por ejemplo, cuando antes trabajaba en un área de facturación, yo era responsable de facturar y había otra persona. Éramos dos los responsables de hacer facturaciones de una empresa industrial. Y pues para empezar se manejaba en dólar. Es decir, $20 no son 20 pesos, ¿no? Obviamente. Obviamente al tipo de dólar pues es más, ¿no? Y pues ahí se vendían productos, obviamente en dólares, y se pagaba en dólares también. Casi la mayoría de los clientes eran pues extranjeros. Entonces, en una ocasión, en una factura, se equivocaron. Es decir, la factura para la venta de un producto, cuando fueron a expedir la factura, le pusieron que eran $3. Es decir, el producto le había costado $3, cuando en realidad eran $3,000. Es decir, les faltaron pues los ceros. Cuando se equivocan, obviamente recuerden, si tú tuviste el error, es fácil saber que tú fuiste. ¿Por qué? Porque la mayoría se maneja con sistema y el sistema tiene una contraseña y una clave y tal vez hasta tu número de empleado o de auxiliar, dependiendo en dónde trabajas. Entonces, yo tenía poco tiempo en esa empresa y la otra persona tenía más tiempo que yo. Y pues la mayoría, la verdad, pensó que yo me había equivocado. Pero antes de decirme, así como, pues fue el nuevo, ¿no? Investigaron primero. Investigaron que yo no hice esa factura, que yo no tuve nada que ver y que fue la otra persona que ya tenía más tiempo que yo. En esta ocasión no le hicieron nada, o sea, no es como que la regañaron, por así decirlo, no es como que le bajaron el sueldo o una sanción económica, ya que hasta eso era una persona, la verdad, que trabajaba muy bien, o sea, era una persona que simplemente tuvo un error, no pasó nada. Pero, siendo honestos, si yo hubiera sido el que hubiera equivocado, probablemente a mí sí me hubieran corrido o me hubieran dicho, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar lo que cobraste de menos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué a ti sí y a la otra persona no? Simplemente porque yo era el nuevo. Entonces, lamentablemente es una desventaja ser nuevo a veces, sí, porque
piensan que no entendiste, etcétera. En este caso no pasó mayores, al final se rieron, dijeron vamos a presentar una aclaración con esta empresa, bla, 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 y lo aclararon, no pasó nada. Entonces, este sería una situación. Otra situación también que a veces pasa, que esto lo podemos hablar en otra transmisión referente a cómo actuar en el trabajo. Pero bueno, en el trabajo pueden suceder muchas cosas. Y eso es muy típico de los contadores. Siempre que un despacho, una empresa contrata un contador o un auxiliar contable o un asistente contable o alguien que haga otro tipo de departamento como facturación, administración, etcétera, pues la persona siempre es nueva, ¿no? Por más que tenga conocimientos, no es lo mismo una empresa que tú te saliste a entrar a otro. Todas las empresas tienen sus propias políticas, tienen sus propias reglas y puede que no sea la misma regla que tenías antes. Pero normalmente cuando una persona es responsable de un área, pues tú no sabes cómo la persona anterior dejó. Puede ser que haya dejado errores, puede ser que haya realizado cosas indebidas y tú poco a poco las estarás aclarando y las estarás viendo, pero al final el responsable es la persona que está en el momento. Entonces, por eso es de revisar todo tipo de información cuando hagas, por ejemplo, la terminación de las pólizas, a pesar de que lo hagas en el sistema, imprime si es necesario y de forma manual, por eso es importante saber hacerlo manual para aclaraciones. Verifica cuando presentes un documento, cuando vayas antes de ir al banco o hacer una transferencia, revisa, ¿no? Por ejemplo, los que están en nóminas. Hoy en día, pues digamos que es más fácil entregar el pago de sueldos y salarios porque simplemente le das tiki tiki a tu computadora y a todos los trabajadores, pues ya les envías el dinero, ¿no? Su sueldo. Pero ¿qué te pasaría si tú te equivocas? Si le das de más o si le das de menos. Cualquiera de los dos es un error muy, muy garrafal. Entonces, revisa siempre todo lo que hagas. Muy bien, después número 5, mantente actualizado. Siempre lo he dicho muchas veces, el hecho de que hayamos egresado de la carrera de contaduría no significa que no debas de mantenerte actualizado. Lamentablemente, cuando tú sales, pues sí estás actualizado, porque sales recién egresado, sales con todos los conocimientos y más si eres joven. ¿A qué me refiero si eres joven? Si tú tienes entre 18 y 27 años y eres egresado de cualquiera de estas edades, podríamos decir que estás bien. ¿Por qué estás bien? Porque estás joven, puedes trabajar aquí, puedes trabajar allá, puedes renunciar, puedes hacer muchas cosas porque todavía estás en edad donde las empresas te van a seguir contratando. Pero si tú eres una persona que ya egresó de 28 a 35, ponte a temblar porque ya no va a ser fácil encontrar un trabajo, aunque tú seas egresado de la carrera de contaduría. Y si tienes de 36 hacia más, todavía es más complicado si tú egresas. Claro, si a lo mejor ya tienes experiencia y ya estás trabajando en el campo, no, pero por razones muy ajenas a tu cuestión de trabajo, cuando estabas a lo mejor joven, no tuviste la oportunidad o te casaste primero, son muchas cosas que cada persona, cada estudiante tiene. Cuando tú egresas, al final eso a la empresa le importa un pepino lo que tú hagas en tu vida. Recuerden, ustedes, los que son contadores o auditores, el objetivo principal de una empresa, no importa la actividad, es que tú le resuelvas los problemas. Y para resolver problemas necesitas estar actualizado en el área correspondiente. Es verdad, hay áreas que más se actualizan, hay áreas que la verdad no se actualizan tanto, son digamos más fáciles. Ejemplos de la vida real. Por ejemplo, el área fiscal sí o sí hay que estar siempre actualizados. ¿Por qué? Porque la ley siempre cambia. Se puede cambiar la forma de calcular, puede cambiar los tipos de profesiones o tipos de oficios o tipos de actividades de trabajo que van a pagar impuestos. Cambia mucho, es muy cambiante mucho tipo de impuestos. Entonces, sí o sí, hay que estar actualizado. Lo que a ti te enseñaron o lo que te están enseñando en estos momentos, si ya llevas materias fiscales, ¿qué crees? El próximo semestre ya no es lo mismo. Lo digo por experiencia. Yo también en su momento había otro tipo de leyes, había otro tipo de impuestos. Además, cuando yo estaba estudiando, la tasa era del 10%, ahora obviamente 16%. O sea, cambian muchas cosas. Entonces hay que mantenerse actualizado en el área en que tú estés trabajando.
Obviamente el área fiscal es un área que sí o sí te tienes que actualizar, ese es casi obligatorio. Por ejemplo, en el área laboral, por ejemplo, no tiene muchos cambios, más sin embargo, en los últimos años ha cambiado mucho la Ley Federal de Trabajo. Entonces, ya cambió un poquito para los aguinaldos, para las vacaciones dignas, que ahora le llaman, paternidad, derecho de paternidad para los papás. O sea, hay muchas cosas que la ley ha cambiado. Entonces ya necesitas actualizarte si estás en el área de nómina, por así decirlo. Y así sucesivamente muchas áreas. Obviamente habrá otras áreas que a lo mejor no, digamos, no es tan necesario, pero hay que mantenerse actualizado y no solamente en el área de tu carrera. También puede ser otras cosas adicionales, como por ejemplo la informática, ¿no? Programas nuevos que a lo mejor han surgido. eh, Puede ser para llevar nóminas, para llevar administraciones, etcétera. Entonces, todo se requiere actualización. ¿Y cómo te vas a actualizar? Bueno, puede ser desde un diplomado, puede ser desde una maestría, puede ser un taller, puede ser un curso, puede ser revistas. Hay muchas revistas que yo creo que en otra transmisión vamos a hablar sobre las revistas contables, porque sí existe un gremio de revistas. De las revistas más conocidas es el PAF, pero hay otro tipo de revistas que tú puedes suscribirte y estar leyendo las noticias de cada semana o cada quincena, donde hablan de diferentes tópicos de la carrera de contaduría. Entonces hay que mantenerse actualizado. Pregunta que se pueden hacer: ¿qué pasaría si yo no me actualizo? Bueno, si no te actualizas, digamos, batallarás un poco en encontrar trabajo y pues sí, vas a quedar un poquito desfasado de otros contadores que están día con día sabiendo mucho de la profesión. Número 6, ética ante todo. La ética es muy importante ya cuando estés obviamente laborando y también como estudiante. ¿Qué es ética ante todo? Prácticamente hay que hacer las cosas de una manera legal, de una manera ordenada y no meterse en problemas. Primero como persona y no meterte en problemas. Lamentablemente en la vida real sí suceden cosas como fraudes, sí suceden robos, sí suceden que tal contadora o tal contador hace a veces cosas indebidas. Obviamente a veces sucede que es el cliente, es el proveedor, son otras personas y tú no, pero de todas formas debes de tener ética. Hazlo todo conforme a la ley. Mientras que tú lo hagas conforme a la ley, pues tú no vas a tener problemas. Número 7, aprende a usar bien la tecnología. Esto es muy importante en la carrera de contaduría. ¿A qué se refiere? El típico Excel. El Excel es muy indispensable, sí o sí, hay que aprenderlo. Y si puedes, desde que empezaste la carrera y eres estudiante ahorita, métete a cursos de Excel. Aunque tú a lo mejor ahorita no le veas tanta ocupación. Excel, Word, PowerPoint también, pero más Excel y Word. Y programas contables, como Aspel, por ejemplo, Point, Compact no sé, otro tipo de RPs o programas relacionados con la contaduría. Nominax, por ejemplo, puede ser también. O sea, hay muchos que puedes utilizar. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues bueno, hay que pagar cursos, obviamente, ¿no? O en dado caso, pues si tienes o en tu trabajo están usando esa tecnología, pues ahora sí que aprenderle lo más que puedas a la tecnología para que pues te vaya bien. Es una herramienta que sí o sí tienes que saber. Después aprende a explicar en palabras simples. También como personas que trabajamos en despachos o en trabajos, nosotros a lo mejor en profesionales sabemos hablar con términos pues legales, términos jurídicos, términos contables, términos de la carrera o de la disciplina en la que estás. Eso está muy bien, pero a veces vas a tratar con personas que no tienen profesiones y ellos no te van a entender de qué estás hablando. Veamos ejemplos. Esto se da mucho en despachos contables. Por ejemplo, disculpen ahí el escándalo que sucedió de este carro. Bueno, pongamos ejemplos. Un cliente, por ejemplo, una persona a lo mejor que tiene un negocio, él te va a hablar con palabras un poquito muy simples, ¿no? Oye, ¿cuánto me cobras para llevar la contabilidad y los impuestos? Soy una persona que a lo mejor tengo 25 años y nunca estudié, pero pues tengo un dinerito y quiero hacer no sé, vender tacos, ¿no?
Entonces, pues tú no le vas a decir, mira, de acuerdo al artículo del impuesto sobre la renta, en la fracción tal artículo dice que es obligación, bla, 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 y en el código fiscal, de acuerdo al artículo, no le puedes decir eso a la persona. Tú tienes que explicarle de una manera simple cuál es el proceso para registrarse, obviamente como contribuyente, ¿no? O sea, tienes que explicar palabras simples. Entonces, la simplicidad se requiere a veces para hablar con cierto tipo de personas sobre tu conocimiento. Entonces, eso es muy importante aplicarlo. 9. Orden físico y digital. ¿Esto a qué se refiere? Toda la información que tú realices en tu trabajo, si se puede, hazla en físico. No importa que por ahí alguien salga con que no vas a matar árboles, eso no importa. Ustedes prefieren, ahora sí que prefieren matar árboles o prevenir que se corte de árboles o que te metan a la cárcel por no tener algo físico evidenciado sobre un tema o una situación que te haya pasado. Aquí sí importa lo físico, sí importan los documentos físicos. Obviamente dentro de la legalidad nos menciona el Código Fiscal de la Federación que por lo menos 5 años debemos de tener, obviamente, la documentación física. Y si quieres al 6.º año tirarlo, ya es tu bronca. Pero se puede requerir por alguna situación. Normalmente en la práctica se hacen 10 años. Muchas de las empresas tienen 10 años hacia atrás mínimo toda la información en físico, aunque lo puedan tener digital, porque ahora la tecnología pues ya presta a tener prácticamente todo digital. Pero bueno, hay que tener un orden. Hay que ordenar tus papeles de trabajo, todo lo que tú realices, tanto en digital como en físico. Tener respaldos, ¿no? Pues si estás en una empresa, ya aquí también depende de la empresa en la que trabajes, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si es posible subir la información en la nube para cualquier situación, porque a lo mejor en la computadora se puede dañar, etcétera. Y pues tener toda la información, si se puede en físico, mucho mejor. Entonces sí es importante y tener un orden, ¿no? Tener obviamente definido tal folder, es esto, en este folder se encuentra esto, esto, esto y el otro, y no tener todo revuelto. Y punto número 10. Piensa como un asesor, no solo como un registrador. ¿A qué se refiere esto? No pienses como la persona que solamente va a hacer el trabajo como tal, es decir, la parte operativa, sino también analiza, piensa como si tú también estuvieras asesorando, porque al final todos los contadores somos de alguna manera asesores de la misma empresa, aunque sea tu empleo. Por ejemplo, un contador y que es, digamos, el responsable del área, va a tener asistentes de contadores. Esos, a pesar de que a lo mejor la jerarquía dentro de la empresa es un asistente, no dejas de ser un asesor para la empresa también, aunque te pague, obviamente, por un horario, no sé cuántas horas trabaje, ya depende aquí cada persona, pero al final estás asesorando también a la empresa, ¿no? Obviamente, si tienes un trabajo en un despacho, pues ya sería clientes en general. Entonces sí es importante pensar también y analizar la situación o el trabajo que tengas que hacer. Y no solamente pues aplicarla de, pues yo registro, yo aplico esto y ya. Hay que saberlo explicar todo lo que hacemos. Y bueno, estos son algunos consejos que se requieren como contadores o personas que estamos ya en el campo laboral. Obviamente hay muchos consejos más, pero bueno, yo mencioné 10. Y bueno, si tienes dudas sobre el tema de la carrera de contaduría, dónde estudiar o si es bueno el temario que yo tengo en la universidad, en fin, todo el tema relacionado con la carrera de contaduría, puedes hacerme la pregunta. Recuerden que nuestro canal que está muy enfocado a la carrera de contaduría se llama Estudiando Contaduría. Ahí vienen cursos incluso de temática contable, de temática de impuestos y hasta clases vienen, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos por haber escuchado y nos vemos hasta el próximo tema. Muchísimas gracias y hasta luego.